Esta mañana queremos hablar de un tema que seguramente para ustedes ya es un tema que ha sido bastante conocido, bastante explicado, bastante recibido quizás, pero a mi juicio pareciera ser que poco practicado. Quiero invitarles a que vayamos a las Escrituras, al capítulo 2 del libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, aparece un mensaje bastante importante, bastante, diríamos, actual. Y en este mensaje que aparece, que es el mensaje a las 7 iglesias, yo quiero resaltar de allí, pues, primero tratar de acomodarnos en el contexto del mensaje a las 7 iglesias. No nos vamos a detener en todas ellas. Básicamente vamos a hablar de la última, que es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Pero yo quiero que contextualicemos un poquito lo que esto significa y el marco general del mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Lo primero que debemos entender de este mensaje a las 7 iglesias es cómo se presenta Cristo en este mensaje a estas iglesias. Y Cristo se presenta a ellas como el fiel y soberano. Así es como Él se presenta. Y se presenta como fiel y soberano, pero como pastor de esas iglesias. Y por eso es que el contenido del mensaje a las iglesias corresponde más bien al estado interior de las iglesias en relación con Cristo, el estado espiritual de esas iglesias en relación con Cristo. Y por eso es que en esa profecía de las 7 iglesias nosotros pudiéramos sacar 3 aplicaciones particulares allí que corresponde a todas las iglesias. O sea, estas 3 aplicaciones perdón como suene, deben de aplicarse ese mensaje a las iglesias, a todas las iglesias. Pero esas aplicaciones van en 3 sentidos o en 3 vías. Una es una aplicación histórica, y esa aplicación histórica corresponde al mensaje relevante para esas iglesias como un evento histórico en la iglesia. Recuerden que es en su relación con Cristo. La primera aplicación es local, para las iglesias que están en Asia, para esas iglesias específicas a las cuales les fue dado el mensaje, pero recuerden que es una aplicación espiritual a cada iglesia, una aplicación localizada, una aplicación local, una aplicación histórica además, pero también una aplicación espiritual. Es decir, el mensaje a las 7 iglesias tiene 3 aplicaciones: una aplicación local, una aplicación histórica y una aplicación espiritual. Cuando usted está leyendo el mensaje a las 7 iglesias, usted tiene que hallar esas 3 aplicaciones. Una aplicación ¿qué? Local, una aplicación histórica y una aplicación espiritual. Eso es importante cuando usted lee el mensaje a las 3 iglesias. Yo encontré en un libro que se llama Hechos de los Apóstoles, escrito por Elena de White, en la página 483, la siguiente declaración: los nombres de estas iglesias simbolizan diferentes periodos de la historia de la iglesia en la era cristiana. El número 7
indica plenitud y significa que el mensaje se extiende hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia del mundo. En pocas palabras, todos los mensajes que son dados a las 7 iglesias tienen una aplicación para el tiempo del fin. Algo más de esas aplicaciones, porque en esa aplicación espiritual, pues cada mensaje tiene un contenido especial, un consejo especial para la iglesia de todos los tiempos. Quiero mencionar algo aquí que dice la Review and Herald. Este mensaje fue escrito en 1902. Y escuchen lo siguiente. Quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2. Perdón. 2. Vamos a leer el capítulo 2, verso 4 y verso 5. Escuchen bien. Apocalipsis 2, 4. Pero tengo contra ti, ¿qué dice allí? Que has dejado tu primer amor. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, ¿qué dice allí? Si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré, ¿qué cosa? Tu candelero de su lugar. Ahora quiero leerles el texto de la Review and Herald de lo que dice la inspiración acerca de estos dos textos. Apocalipsis 2, 4 y 5. Miren lo que dice. Recibí instrucción para decir que estas palabras, Apocalipsis 2, 4 y 5, se aplican a las iglesias adventistas del séptimo día en su condición actual. ¿Quiere usted saber cuál es la situación actual de la iglesia adventista? Esta es la situación actual. Apocalipsis capítulo 5, verso 4, perdón, Apocalipsis 2, 4 y 5. Ahora miren lo que dice. El amor de Dios se ha perdido, y eso significa que también se perdió el amor de unos a otros. El yo es halagado y se pugna por la supremacía. ¿Por cuánto tiempo durará esto? Situación actual de la iglesia adventista para nuestro tiempo. Apocalipsis 2, verso 4 y verso 5. El yo es halagado y se pugna por su supremacía. ¿Hasta cuándo durará esto? Ahora, hablando un poquito más del mensaje a las 7 iglesias, también yo quiero destacar que hay 3 mensajes allí contenidos que son universales. Eso quiere decir, primero, el mensaje a las 7 iglesias tiene 3 aplicaciones. Una aplicación local, una aplicación histórica y una aplicación espiritual. Pero hay algo más. El mensaje a las 7 iglesias también tiene un contenido universal. Más bien diríamos 3
mensajes universales. Es decir, el mensaje a las 3 iglesias, dentro de todo ese periodo de la historia de Dios, tiene 3 mensajes para las 7 iglesias que son universales para todas. Primer mensaje: yo conozco tus obras. El Señor le dice a todas las iglesias: yo conozco tus obras. Al que venciere. Segundo mensaje: al que venciere. Y tercer mensaje: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, a todas las iglesias les dice esas 3 mismas cosas. Yo conozco tus obras. Al que venciere. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ese mensaje de las 7 iglesias tiene una aplicación individual para todos aquellos que hemos formado alguna vez parte del pueblo de Dios en las diferentes épocas o periodos de la iglesia. El mensaje entonces también trasciende a nivel espiritual, individual, y de estas 3 declaraciones surgen 3 mensajes de Dios para toda persona. De esa declaración universal, el Señor trasciende a la vida personal y dice también: yo te conozco. Y dice también: te es imperativo vencer. Y dice también: debes obedecer la voz del Espíritu Santo siempre. Bueno, ustedes dirán, ¿cuál es el sentido de esto que estamos hablando y por qué ahora lo queremos aterrizar a la iglesia adventista del séptimo día? Primero que todo, hermanos, porque nosotros reconocemos históricamente, en esa aplicación histórica, que nosotros somos ese pueblo laodicense. Por mucho tiempo, hermanos, a nosotros se nos ha hablado de reavivamiento y reforma. Hemos escuchado bastante de eso. Y yo quiero que ustedes, no sé si ustedes tal vez recuerdan un librito que llegó a la iglesia, creo que por allá por el año de 2013, si no estoy mal. Se llamaba Reavivamiento y Reforma. Yo pensé que lo había echado en el maletín, no lo trae. Pero el llamado que el Señor está haciendo a su iglesia, que se encuentra allí en el capítulo 2, el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versículo 14 en adelante, que es la iglesia que corresponde al periodo de ahora, que es la iglesia de la Odisea, que está identificándose plenamente con el mensaje de la iglesia adventista. O sea, que es un mensaje que aplica, como hemos leído en Hechos de los Apóstoles, se aplica directamente a la iglesia adventista. Ahora, el llamado que el Señor está haciendo es un llamado no a los pastores solamente, no a los miembros solamente, no a la iglesia local solamente, sino a una iglesia mundial. Así que en los próximos minutos nosotros nos fijaremos en esas declaraciones que aparecen en el espíritu de profecía, que nos hacen un llamado al reavivamiento espiritual del pueblo de Dios. Como resultado de este tema, esperamos, hermanos, que esta sea como el comienzo del reavivamiento de su propia vida espiritual, como la motivación para que usted considere acerca de su propia vida espiritual. Nosotros en la cita que leíamos anteriormente, Dios
quiere que la iglesia gaste la mayor cantidad de tiempo, la mayor cantidad de dinero, la mayor cantidad de talentos en ayudar a cada miembro de iglesia, a cada miembro de cada congregación a tener una vida espiritual saludable. La iglesia debiera preocuparse por eso desde todos sus niveles. Pero por el otro lado, hermanos, todo lo que tiene que hacer la iglesia es vincular a toda aquella persona que está en la iglesia para que procure ayudar a reavivarse ella misma. Que la persona que asiste a la iglesia no solamente espere que de un programa de iglesia resulte el reavivamiento de sí misma, sino más bien que del reavivamiento individual suyo, personal, trascienda a un reavivamiento espiritual en todos. No al contrario. La iniciativa no sale de la iglesia organizada, la iniciativa debe salir del miembro de iglesia individual. Ahora, la iglesia, por supuesto, como organización, tiene que hacer algo en la iglesia, procurando primero ayudar a la misma iglesia a reavivarse, y esto es un llamado a todos aquellos que la dirigimos. Tal vez usted ha escuchado esa cita que dice: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo ha de ser nuestra primera obra. Estoy seguro que usted ha escuchado esa cita en algún momento de su vida dentro de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está inmerso en ese mensaje a la iglesia de la Odisea y a las demás iglesias que se encuentran en Asia. Por lo tanto, hermanos, se deben hacer esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor. Escuchen bien, y lo dijeron hace un momento en el repaso. No porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque sencillamente no estamos preparados para recibirlas. En pocas palabras, la iglesia para esta fecha no está de alguna manera reavivada como debiera estar, porque sencillamente no está preparada para recibir esa bendición. Hay bendiciones que se reciben después de una preparación previa. No, primero lo uno y después lo otro. Quisiéramos estar reavivados, pero no estamos dispuestos, no estamos listos. No tenemos las condiciones ideales para que el reavivamiento comience a verse dentro de la iglesia. Y la razón es muy sencilla. Nosotros mismos hemos obstaculizado ese avance. Escuchen bien por qué. Hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Debemos hacer la obra individualmente. ¿Cómo debemos hacer la obra? Individualmente. Debemos orar más y hablar menos. Abunda la iniquidad y debe enseñarse a la gente que no se satisfaga con una forma de piedad sin un espíritu de poder. En pocas palabras, no puede haber un reavivamiento en la iglesia a menos de que usted y yo hagamos esfuerzos individuales para que eso ocurra. Y el esfuerzo individual requiere de una entrega personal. Escuche esto. Estamos esperando que algún poder apremiante
venga la iglesia antes de que nos despertemos. Esperamos ver que se reavive toda la iglesia. Ese tiempo nunca llegará. ¿Usted quiere ver una iglesia reavivada, renovada, restaurada? Si usted quiere ver una iglesia así, debe comenzar personalmente, individualmente. Escuche bien, porque es un llamado a los dirigentes de la iglesia, nosotros. Dice: levántese la iglesia y arrepiéntase de sus apostasías delante de Dios. Despiértense los atalayas y den un sonido cierto a la trompeta. Tenemos una amonestación definida que proclamar. Nos ordena Dios a nosotros sus siervos: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué está diciendo entonces aquí esta cita? Que la iglesia debe levantarse para la acción, porque el Espíritu de Dios nunca podrá venir hasta que ella prepare el camino. Como esos discípulos allá en el aposento alto, para recibir la promesa tuvieron que hacer un esfuerzo individual, que en el sentido común coincidió con otros hermanos que dijeron: sí, vamos a hacer lo mismo, encontrémonos, reunámonos, humillémonos a Dios, arrepintámonos de nuestros pecados. Debe haber un esfuerzo ferviente, un escudriñamiento de corazón. Debe haber oración unida y perseverante, y mediante la fe una demanda de las promesas de Dios. La iglesia necesita reavivarse porque es una demanda que el Señor hace a la iglesia. Él demanda un reavivamiento, Él demanda una reforma espiritual, y a menos de que esto suceda, pues entonces los que son tibios serán cada vez más detestables para el Señor, hasta que Él rehúse reconocerlos como sus propios hijos. Así que el asunto es grave, y el asunto nos concierne a todos, tanto a aquellos que dirigen la iglesia como a quienes participamos de ella, a menos presencialmente. Nosotros no podemos negarlo, hermanos, ni tampoco malinterpretarlo. Dios nos está llamando como iglesia, Dios nos está llamando como individuos a reavivar nuestra vida espiritual. ¿Lo hará la iglesia? ¿Lo harás tú? ¿Estarás dispuesto tú a hacer ese esfuerzo de verte reavivado? Y entonces quizás ustedes para este momento deben de estarse preguntando: pero ¿cómo será eso? ¿Y por qué el reavivamiento a la iglesia? Si se ha hablado tantas veces de eso, ¿por qué aún no ocurre? ¿Y saben por qué, hermanos? ¿Por qué la bendición no llega? Porque hay impedimentos. Hay impedimentos. Y yo quiero que esta tarde, en este ratico que me queda, podamos hablar de eso. Hay una cita que también fue escrita por Elena de White bajo inspiración, porque no todo lo que ella escribió fue inspirado. Hubo cosas que ella escribió de su propio pensamiento, no necesariamente Dios le dictó cada palabra de lo que escribió, pero este pensamiento fue inspirado. Miren lo que dice: no hay nada que Satanás tema tanto
como el que el pueblo de Dios despeje el camino quitando todo impedimento. ¿Qué es lo que teme Satanás? Que el pueblo de Dios quite ¿qué? Todo impedimento, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre una iglesia decaída y una congregación impenitente. Así que el problema que nosotros tenemos, lejos de pensar que está fuera de la iglesia, el problema del reavivamiento está dentro de la iglesia. Porque miren esta cita: tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de los externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Hace unos días, cuando estaba el pastor Álvaro Niño aquí predicando, alguien me llamó, me dijo: pastor, miren lo que pasó. Y yo salí, no le puse atención mucho al principio, pero cuando salí, habían dos personas paradas a cada lado de la puerta y estaban entregando una literatura. Y esas personas tenían un sombrero, estaban vestidas de una manera particular, entregaron muchas hojas de esas. Y dentro en ese sombrero que ellos tenían, con lo que tenían cubiertas sus cabezas, decía reavivamiento. Reavivamiento. Reverencia a Jehová, en otro lugar decía, en una camiseta que ellos tenían. Yo me pregunto, hermanos, si para que una iglesia se reavive, tiene que venir alguien de afuera a decírnoslo, porque el mensaje está bien, en el sentido de que una exhortación a que la iglesia se reavive, se reforme, pero la pregunta es si el reavivamiento de la iglesia vendrá o tendrá que hacerse afuera de la iglesia, o el reavivamiento de la iglesia y la reforma en la iglesia se hará dentro de la iglesia. O tenemos que esperar que agentes externos vengan a decirnos a nosotros que necesitamos un reavivamiento y una reforma. Entonces, el problema de la iglesia no está en aquellos que atacan la iglesia desde afuera, sino desde adentro. Esta semana, agradezco a algunos que oraron, esta semana la iglesia estuvo en un lío jurídico. Un compañero hizo maestría conmigo, demandó a la iglesia, ya es la tercera demanda en la iglesia, por él, pero en esta ocasión la demandó por 300 millones de pesos. Porque la iglesia decidió retirarle su credencial de pastor ordenado de la iglesia. Y entonces eso para él fue una causa de prejuicio. Gracias a Dios que esta iglesia está muy bien organizada, y gracias a Dios que en esa organización pues nosotros firmamos un documento, y eso tiene que ver mucho con el conflicto de intereses de nosotros los pastores. O sea, yo no puedo poner un negocio de empanadas aquí y venderle a los hermanos empanadas o ponerlo fuera de la iglesia. Yo tengo que vivir de mi sueldo, del salario. Compañero atacó a la iglesia así, con una demanda, y nosotros pues nos sentimos conmovidos por eso. Pero no son personas, y él era de la iglesia. ¿Ven? El problema de la iglesia está dentro de la misma iglesia. Hay otro caso, por ejemplo, que tenemos, no sé, aquí hay un lugar que se llama Palo Cabildo, yo ni siquiera sé dónde queda eso. El caso es que allá en Palo Cabildo, donde está establecida la iglesia, el vecino de la iglesia dice: ustedes construyeron su iglesia dentro de mi terreno, y entonces él está socavando por debajo de la iglesia para que la iglesia se caiga, porque pareciera que no están listos o bien claros los linderos. Así que la iglesia sufre ataques todo el tiempo de afuera, pero el gran problema de la iglesia no está afuera. ¿Dónde está? Dentro.
Y el problema no es un asunto meramente económico, organizacional, sino que el problema está en la vida espiritual dentro de la iglesia. Ahora, hay algo más. Escuchen bien. Problemas dentro de la casa, ¿no? ¿Cuál es nuestra condición en este solemne tiempo? Se hace la pregunta. Ay, cuánto orgullo prevalece en la iglesia, cuánta hipocresía y cuánto engaño, cuánto amor al vestido, cuánta frivolidad, cuántas diversiones, cuánto deseo de supremacía. Todos estos pecados han nublado las mentes, de modo que no han sido discernidas las cosas eternas. En pocas palabras, estamos ocupados en otras cosas, menos en las que debiéramos estar ocupados. Ahora, ¿qué le dice a usted la palabra frivolidad? ¿Qué es ser frívolo? Sí, superficial. Ocupados en las cosas que no son importantes. Mientras estamos preocupados por el celular que tenemos, por nuestro vestido, por nuestro peinado, por tantas cosas que demandan y son importantes ciertamente, pero si se van más allá son un problema. Cuando tenemos hermanos que en este momento están respirando artificialmente, hermanos. Hermano Carlos Guzmán, unidad de cuidados intensivos, no puede separarse de esta máquina porque se muere. Mientras tanto nosotros estamos ocupados porque hace frío, porque hace calor, porque tengo, porque no tengo. Mientras hay hermanos de nuestra propia iglesia que están debatiéndose allá en una unidad de cuidados intensivos, hay mucha frivolidad, hay falta de amor en la iglesia. De ahí que el Señor diga tantas cosas acerca de la iglesia de la Odisea. Tan pronto como hay algún motivo de discordia dentro de la iglesia, el asunto es presentado delante de Satanás para que lo revise. Y se le da la oportunidad de usar su sabiduría de serpiente y su habilidad para dividir y destruir la iglesia. Satanás y sus ángeles trabajan activamente para lograr una cosecha de la semilla así sembrada. Mientras nosotros discutimos por cosas baladíes y frívolas dentro de la iglesia, mientras estamos dentro de nuestras propias pugnas personales, hablando de qué nos gusta y qué no nos gusta dentro de la iglesia, el enemigo se satisface en eso y va socavando como nuestro amigo allí de Palo Cabildo a la iglesia por debajo. El gran engañador ha preparado sus artimañas para cada alma que no está fortalecida para la prueba y preservada por la constante oración y la fe ferviente. Ya poco oramos, poco nos ocupamos de nuestra propia vida espiritual. Nos conformamos con un buenos días, Señor, gracias por la noche, amén. Gracias, Señor, porque me llevaste al trabajo, estuvimos, etcétera, amén. Gracias por esto, por aquello, por lo otro, por los alimentos, gracias. Pero no vamos más allá del escudriñamiento de nuestro propio corazón
buscando el arrepentimiento y la entrega real a Dios. El mensaje para este tiempo debe ser alimento oportuno para nutrir a la iglesia de Dios. Pero Satanás ha estado procurando gradualmente despojar este mensaje de su poder para que la iglesia no esté preparada para resistir en el día del Señor. Y luego se habla directamente contra nosotros los pastores, porque el mensaje es para nosotros. Contra los pastores y los miembros de Dios, los miembros de la iglesia de Dios. Él presenta graves acusaciones de debilidad espiritual cuando dice, Apocalipsis capítulo 3, verso 15 y 16, yo conozco tus obras, mensaje universal, mensaje individual, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Para quién es este mensaje? ¿Para los miembros de la iglesia? Para los pastores, para todos. Dios no acepta, escuchen bien, Dios no acepta ahora de sus pastores un testimonio suave y falto de temple. Un testimonio tal no será verdad presente. Como pastores, como cristianos, debemos trabajar para eliminar del camino las piedras de tropiezo. Debemos retirar cada obstáculo. Y voy a mencionar 3 obstáculos nada más. Primer obstáculo que hay que eliminar: amor a la comodidad. Amor a la comodidad. Oh mis hermanos, contristaréis al Espíritu Santo y lo haréis alejarse. Excluiréis al bendito Salvador porque no estáis preparados para su presencia. Dejaréis que las almas perezcan sin el conocimiento de la verdad, porque amáis demasiado vuestra comodidad para llevar la carga que Jesús llevó por vosotros. Es muy bien, hermanos, estar cómodos, no hacer el mínimo esfuerzo por nadie. Ayer hablaba yo con alguien que me hizo caer en cuenta de algo. ¿Qué estamos haciendo como iglesia por aquellas personas que visiblemente están en pecado? Las prostitutas. ¿Qué estamos haciendo como iglesia por ellos? ¿Qué estamos haciendo por los consumidores de vicio? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo por el vecino que es perverso? ¿Qué estamos haciendo por las cárceles? ¿Qué estamos haciendo por aquellos que sabemos que viven vidas equivocadas? Nada. Nada. Porque no tenemos amor por las almas, hermanos. Ni siquiera por nuestra propia alma. Y yo no estoy diciendo que lo que hagamos por los demás nos hará salvos, porque yo tengo claro que somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros. Pero de alguna manera lo que Cristo hizo por mí ha de reflejarse en lo que yo haga por otro. Segundo obstáculo, sueño espiritual. Primera de Pedro 5:8 dice: despertemos del sueño, sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Amor a la comodidad, sueño espiritual y tercero, egoísmo, codicia, impiedad y falsedad. En muchos corazones parece haber apenas un hálito de vida espiritual. ¿Ustedes han visto a alguien con dificultad respiratoria alguna vez? El hálito es apenas un esfuerzo para esa persona, lo único que puede hacer para sostenerse en vida. Y muchos espiritualmente estamos así. Esto me entristece mucho, dice la sierva del Señor. Temo que no se haya mantenido una lucha agresiva contra el mundo, la carne y el demonio, debido a un cristianismo medio muerto. Continuaremos alentando el egoísta y codicioso espíritu del mundo, compartiendo su impiedad y favorecimiento y falsedad. Hay algo más, hermanos, y es la dependencia equivocada y descuido de los dones espirituales. Tenemos dones, habilidades, capacidades y no queremos usarlas para Dios. No nos interesa. No importa. Y lo que sucede con los dones y las habilidades que Dios te ha dado es que si no las usas, Dios te las quita. Pero no te las quita de que, ay, ¿qué pasó con lo que yo sabía? No, es que sencillamente Dios no te usa. Ha habido gran demanda de sermones en nuestras iglesias. Escuche bien, los miembros han dependido de las declaraciones del púlpito en vez de depender del Espíritu Santo. No habiendo sido demandados y no habiendo sido usados, los dones espirituales que les fueron concedidos han menguado hasta ser débiles. ¿Qué tipo de cristiano quiere ser usted, hermano? Es el momento de consagrarnos a Dios, de reavivarnos. De ahí el mensaje a la iglesia de la Odisea, que se considera rica, cree que no tiene necesidad. Pero ahí está la solución divina. Él dice: yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para revestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La única manera, hermanos, de que seamos reavivados es que hagamos un esfuerzo mayor al que estamos haciendo, pero debe ser un esfuerzo individual. Así que en el nombre del Señor yo te pido que hagas ese esfuerzo, orando un poco más, sacando un poco más de tiempo para Dios, entregando un poco más de tu esfuerzo. ¿Cuántos quieren decirle al Señor esta tarde: Señor, yo quiero? Vamos a orar y vamos a cantar el himno 222 para despedirnos. Pongámonos en pie, como quiera, vamos a cantar. Himno 222.
222. 222. Creo que no lo conocemos mucho aquí. Padre nuestro que estás en los cielos, tan preocupados, Señor, andamos por tantas cosas, incluso por el tiempo que es tuyo. Hemos sido descuidados, Señor, en nuestra relación con el cielo. Tú has hecho todo por nosotros. Y a través del himno nos haces la pregunta: ¿por qué huimos, Señor, de ti? Alguno de tus discípulos dijo: Señor, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré si solo tú tienes palabras de vida? Padre, perdona nuestra negligencia, nuestra incapacidad, nuestro descuido espiritual. Quisiéramos ver una iglesia renovada, transformada,
pero no hemos empezado por nuestra propia vida. Y ahí está el problema. Yo quiero suplicarte, Señor, tu bendición y la restauración para la vida de cada amigo, cada hermano que ha venido esta mañana. Que tu tierna voz pueda inundarnos, constreñirnos, alentarnos, avivar nuestra fe. Enséñanos a caminar contigo y guárdanos en tu divina mano. Bendice a esta congregación que, aunque nos hemos pasado del tiempo, Señor, ha estado dispuesta a oírte. Yo sé que compensarás ese esfuerzo. Permanece con nosotros. Guíanos y condúcenos a nuestro hogar en Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Un feliz resto de tarde para todos. Cuídense mucho, por favor.